Saludos mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Internacional. Seguimos con estos devocionales bíblicos para nuestros grupos familiares, que confiamos y esperamos que les sean de bendición. Pero también saludamos a todas aquellas personas que no son de nuestros grupos o de nuestra iglesia, pero que en cualquier lugar se unen a nosotros con el deseo de aprender de la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Seguimos estudiando el Éxodo, así que juntos vamos aprendiendo cosas nuevas, cosas que ya sabíamos, pero sobre todo cómo aplicarlas a la vida cristiana en estos tiempos y cómo Jesucristo está presente en toda esta historia, lo cual es maravilloso. Bien, vamos a orar pidiéndole al Señor nos dirija y nos acompañe en esta tarde. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la bendición de ir a tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a encontrar en ella una vez más lo que necesitamos para hoy, lo que necesitamos en estos momentos que estamos viviendo. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa en nuestra vida y te suplicamos, Señor, que no solamente aprendamos de ella para más conocimiento de ti, sino para vivirla y vivir de una manera conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, este es el estudio ya número 13 y vamos a estar mirando una vez más el pacto de Dios con Israel, pero ya no solamente hablando de 10 mandamientos, sino ya es una ley más completa que abarca muchos aspectos de la vida del pueblo de Israel. Lógicamente no vamos a ver los versículos todavía en que está esto detallado y realmente le vamos a pasar bastante por arriba en esta historia, que por cierto, el Éxodo no está narrado solamente en el libro de Éxodo, sino en todo el Pentateuco. Así que vamos a estar mirando algunos elementos, algunas partes de la historia a través de estos libros de Moisés, estos primeros 5 libros de la Biblia. Pero antes de continuar en la historia, quiero recalcar un punto que realmente tiene que ver con la historia de la semana anterior, del estudio anterior, cuando hablábamos de los 10 mandamientos. Y cuando nos detuvimos en el asunto del sábado, hay algo que creo que no quedó totalmente claro y quiero aclararlo bien. Cuando el Señor Jesús nos aclaró allí en Mateo 12, del 1 al 8, realmente por qué Él y sus discípulos no guardaron estrictamente esta ley, Él explicó que realmente lo que el Señor estaba buscando en cuanto a este asunto del sábado y definitivamente otras también regulaciones que eran de tipo religioso, no era tanto el cumplimiento ritual, dogmático de este asunto, sino sobre todo en el espíritu con que se hacía. Y él aclara ahí que es un espíritu de misericordia, que glorifica a Dios, lo que Dios estaba mirando. Y en ese aspecto, aunque en la letra no se guardó el sábado, y cuando él puso el ejemplo de que había ocurrido ya en el Antiguo Testamento, vemos que realmente él está enseñando de que no se violó lo importante, lo que Dios quería que se cumpliese, que era el espíritu de misericordia. Y definitivamente cuando el Señor Jesús hizo esos milagros, cuando estaba en medio de su ministerio y los discípulos estaban ahí arrancando espigas y trabajando, se estaba haciendo todo eso para la gloria de Dios, y aunque efectivamente no se guardó rigurosamente el sábado, no se incumplió en el corazón de Dios lo que Él realmente quería que se hiciese. Así que quería aclarar eso porque es bueno saber que Jesucristo realmente nunca incumplió ninguno de los mandamientos. Aparentemente del sábado sí, pero vamos a ver que en su deseo de Dios, en lo que realmente era la voluntad de Dios que se hiciese, en eso no se incumplió. El Señor Jesucristo fue perfecto en todo. ¿Aclarado? Espero que sí. Muy bien, pues seguimos ahí en Éxodo capítulo 24 ahora. Y vamos a ver este momento tan interesante que Dios entrega al pueblo ya las tablas de la ley más detallada que debían de cumplir. Y vamos a ver los versículos 1 y 2 del Éxodo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová.
y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Así que esos son los requisitos que Dios está poniendo a la hora de entregar a Moisés la ley. Ahora, la pregunta 1. Según estos versículos, ¿podían todos acercarse a la presencia de Dios? Está claro, y verdad, no. Solo Moisés y algunos líderes y ancianos del pueblo fueron designados por Dios, escogidos por Dios, para que se acercaran. Así que así fue, así está descrito, así fue. Pregunta 2. ¿Qué diferencia y similitud pudiéramos encontrar entre aquella situación y la actual en referencia al acercarnos a Dios? ¿Funciona así ahora el acercarse a Dios? Dios designa quiénes se van a acercar y quiénes no. Bueno, vamos a ver las diferencias primero. Una gran diferencia. Todos tienen acceso a Dios a través de la fe y no solamente un grupo escogido. Quiere decir que a través de Jesucristo, a través de la fe, cualquiera puede acercarse a Dios. Vemos que algunos tenían que permanecer lejos de la presencia de Dios. No, ahora todos pudiéramos estar cerca de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Jesucristo la puerta está abierta para cualquiera que quiera acercarse. Muy bien. Ahora, sí hay algunas similitudes también, déjenme decirles. Y aunque todos pueden acercarse, no todos son aceptados por Dios, solamente aquellos que han sido igualmente escogidos. Él ha establecido que solamente aquellos que pongan la fe en Jesucristo, Él los va a escoger para que se acerquen en condición de hijos. Todos tienen acceso a Dios, pero van a tener acercamiento a Él como hijos. Él los va a abrazar y recibir como un padre, solamente aquellos que Él escoja. Igualmente que esta otra vez, que aquella vez. Sin embargo, ya Él ha establecido y dicho que Él va a escoger a aquellos que usando su libre albedrío pongan la fe en Jesucristo. Juan 3:16 yo creo que aclara esto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos pudieran ser salvos. La puerta está abierta para todos. Todos pudieran acercarse a Dios, no solamente lo que Él escoja. Pero para que todo aquel que en Él cree, para esos, que esos tengan vida eterna. O sea, ¿quiénes se van a acercar con vida eterna como hijos? Solamente aquellos que pongan la fe en Jesucristo. Así que, ¿entendieron esto? Esto es muy importante. Efectivamente, hay una gran diferencia. En aquel momento no podían acercarse a aquellos que Dios no escogiera. Ahora todos pueden acercarse poniendo la fe en Jesucristo. La puerta está abierta para todos. Sin embargo, solamente van a recibir en la cercanía perfecta de Él como hijos aquellos que pongan la fe en Jesucristo, que son los que Él va a escoger. La soberanía sigue siendo de Dios. Él sigue escogiendo quién se acerca y quién no. Él es Dios. Él decide. No decidimos nosotros. Ahora, ¿qué podemos decidir nosotros? Si ponemos la fe o no en Jesucristo. Y ya Él ha prometido que todo aquel que ponga la fe en Jesucristo, Él lo va a acercar. Él lo va a recibir. Quiere decir que podemos acercarnos en la intimidad de hijos. Espero que haya aclarado bien este punto. Demasiado importante. Ahora, pregunta 3. ¿Cómo la bendición de poder estar cerca de Dios, de aquellos líderes escogidos para acompañar a Moisés, se pudiera describir en estos tiempos? Definitivamente para ellos, aquellos que fueron escogidos, claro, Moisés, Aarón y el resto, fue una gran bendición. Ellos pudieran haber dicho la bendición que fue para ellos que Dios los escogiera. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros ahora hablar de esa bendición? Bueno, cuando como hijos de Dios somos bendecidos por estar cerca de Dios en la oración, en la palabra, en el servicio cristiano. Yo creo que cualquiera de nosotros que pusimos la fe en Jesucristo y sabemos que fuimos escogidos para ser sus hijos, podemos hablar de la bendición que eso significa para nuestras vidas. Porque cuando estamos cerca del Señor, podemos verle obrar, podemos ver cómo Él cambia personas, cómo a través de la fe personas son inclusive sanas de sus enfermedades, cómo personas que estaban atribuladas y tristes ahora tienen gozo, tienen esperanza. Todo eso podemos ser testigos y es una bendición cuando estamos cerca del Señor en esa dirección. Lo primero yo creo que sería
Bueno, cuando estamos orando y estamos en su palabra y estamos cerca de Él, somos más que bendecidos. Pero cuando le servimos, cuando le vemos actuar, también eso es bendición. Así que todo eso es parte de que por la fe, por la gracia de Dios, pudimos estar cerca del Señor como hijos. Claro que somos bendecidos. Usted lo puede decir ahí. He sido muy bendecido por el poder estar cerca del Señor, porque Él me escogió, porque puse la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bien, seguimos allí en Éxodo 24, versículos 3 y 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pregunta 4. ¿En qué sentido se usa la palabra todas en estos dos versículos? Si se dieron cuenta, se usó varias veces. Bueno, en primer lugar, Moisés contó al pueblo todas las palabras y leyes de Dios. No dejó nada fuera. También todo el pueblo se comprometió a cumplir todas las palabras que Dios dijo a través de Moisés. Y Moisés escribió ¿cuántas? Todas las palabras dichas por Dios para el pueblo. Así que esas son las 3 veces que Dios usó, Moisés, pero a través de lo que Dios le dijo, usó todas. Pregunta 5. ¿Qué importancia tiene la palabra todas según fue usada en esos versículos? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, definitivamente el saber que todo lo escrito en la Biblia es palabra de Dios. Todo. Todo lo que Dios dijo a Moisés, todas estaban escritas. Por consiguiente, debemos de considerarla como tal, como palabra de Dios, para entenderla, seguirla, buscarla. Y efectivamente, en el Nuevo Testamento eso está más que confirmado. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Seguramente estaba pensando usted en ese versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que qué bueno saber que toda lo que está escrito ahí fue dicho por Dios, todas fueron escritas y por consiguiente todas ellas son poderosas y debemos de considerarlas como tal. Hemos hecho hincapié ya en esto anteriormente, pero creo que es demasiado importante que nosotros como iglesia, como cristianos, tengamos siempre eso presente. No se trata de una Biblia que contiene la palabra de Dios. Se trata de una Biblia que es la palabra de Dios. Toda ella es palabra de Dios, por consiguiente debemos de considerarlo de esa manera. Otra cosa es pecar. Otra cosa es decir a Dios que es mentiroso, que es falso, de que la Biblia completamente ha sido inspirada por Él, que realmente no todo fue escrito en la Biblia, que se quedaron cosas fuera, etc. No. Muy bien, pregunta 6. Atienda bien esta pregunta. ¿Por qué ahora no es imprescindible que tengamos un Moisés para recibir palabra de Dios? Bueno, Moisés fue el que fue allá arriba, el que recibió, el que escribió, el que la bajó. ¿Por qué ya no hace falta que tengamos a ese Moisés? Porque tiene un pastor tremendo que no hace falta que Moisés predique. Estoy bromeando. Porque ya está escrita y está disponible. No hace falta que alguien vaya para que Dios le diga más cosas para que la incluya en la Biblia. Cuidado con esos profetas por ahí que están diciendo que Dios le dijo, Dios me dijo y Dios me dijo. Hay que tener cuidado con eso. Lo que Dios ha dicho, todo está escrito en la Biblia. Y claro, Dios puede revelarse de cualquier otra forma también. Pero si hay algo que supuestamente Dios dijo a alguien que contradice la Biblia, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hay algo más por lo cual ya no hace falta ese Moisés. Porque tenemos a alguien mejor que Moisés que nos lo explique. Y no es el pastor. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a discernirla, a entenderla, a aplicarla. El Espíritu Santo directamente habla a nuestro espíritu. Claro, aquellos que hemos aceptado a Cristo, que somos hijos de Dios.
Así que no hace falta Moisés. Claro, hay hombres y mujeres fieles que tienen el talento, el don del discernimiento y comparten la palabra y para ayudar a los hermanos a entenderla. Pero tenemos siempre que tener cuidado con eso, de que todo lo que se hable, todo lo que se explique, sea un pastor, sea quien sea, tiene que coincidir con la palabra de Dios, tiene que ser palabra de Dios. Lo que él está diciendo quiere decir usando palabra de Dios, no que lo que él diga sea palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está escrito. Y lo que se predique tiene que ser 100% basado en esa palabra. Juan 14:26. Palabras de Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que tenemos al Espíritu Santo, ya no hace falta ese intermediario. Para ir a Dios ya no hace falta sacerdote. Para confesar los pecados a Dios no hace falta un sacerdote, ni un pastor. Lo que hace falta es ir al Señor directamente, en el nombre de Cristo. El Hijo, el Espíritu Santo nos lleva al Padre y tenemos acceso a su palabra, a entenderla, a recibirla. No sé si alguno de los que me está escuchando aceptó a Cristo sin que nadie les predicara con la boca. Pasó en mi familia, mi padre, mi papá. Conoció a Cristo leyendo el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo le habló directamente de la Biblia y ella aceptó a Cristo. Cuando él fue a la iglesia, buscando una iglesia, encontró una iglesia bautista y le gustó porque se dio cuenta que predicaban la palabra de Dios, ya él había aceptado a Cristo en su corazón, leyendo el Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? Así que no es necesario alguien intermediario, otro Moisés. Ya está escrita la Biblia. Pregunta 7. En el versículo 3 vemos a todo el pueblo comprometiéndose en guardar todo lo que Dios había dicho. Miren la pregunta. ¿Era esta una respuesta realista? Bueno, a pesar de que el plan de Dios era que el pueblo realmente se comprometiera a cumplirla en su totalidad, para eso la hizo. No era una respuesta realista porque ellos no iban a poder hacerlo. Ni ellos ni nosotros. La única forma de cumplir la ley de Dios es siendo perfectos. Ni ellos eran perfectos ni nosotros tampoco. Así que era una ley muy buena, perfecta, hecha por Dios, pero imposible de cumplir. Y ya sabemos precisamente que era el plan de Dios, que la ley nos demostrara que hacía falta algo más. Y ya vimos que fue un ayo, fue una guía que nos llevó a Jesucristo. Sin Cristo no había forma de ser perfectos e ir en la presencia de Dios. Hizo falta Cristo que pagara por nosotros, que cumpliera por nosotros, y a través de la fe en Él, ahora sí tenemos acceso directo a nuestro Dios, para ser salvos, para ser sus hijos, para tener a su Espíritu Santo. Pregunta 8. En el versículo 4 vemos a Moisés levantando un altar para que el pueblo adorara a Dios. Y sin duda ese acto honró a Dios por lo que estaba haciendo el pueblo. ¿Qué tipo de altar podremos levantar ahora a Dios para honrarle, agradecidos por la palabra preciosa que nos ha dado? Definitivamente fue algo especial que después que Dios trajera la palabra y el pueblo aceptara, se levantara un altar allí para glorificar a Dios. ¿Qué tipo de altar podremos levantar ahora que hemos recibido igualmente palabra de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la gracia de Dios? ¿Qué tipo de altar debiéramos de hacer? O si debiéramos hacer alguno. Bueno, definitivamente no hay que hacer un altar físico y material de las columnas y todo eso, no creo. Pero simbólicamente sí. Un altar de oración, de meditación de la palabra, un lugar donde buscar del Señor. No solamente tiene que ser algo físico, donde ir, lo cual es bueno, pero que tengamos una hora, un tiempo que digamos, esto está separado para Dios, para exaltar a Dios, para recibir de Dios. Recuerdo que había algo, no sé si existe todavía, que se llamaba el altar familiar, que era con devocionales bíblicos para la familia, un lugar donde la familia se reunía y se leía un devocional y se oraba juntos. Bueno, en esa idea debemos de tener nuestro altar para glorificar a Dios de una manera cotidiana, de una manera diaria, de una manera disciplinada. El Señor lo merece y debemos de hacerlo. Continuamos ahí en Éxodo 24, 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que una vez más, recalcando que el pueblo se compromete en que lo va a cumplir todo, que va a ser perfecto, que va a cumplir aquella ley 100%, que sabemos que no lo hizo. Pero entonces Moisés selló con sangre de un animal sacrificado aquel pacto. Pregunta 9. Después del compromiso del pueblo de cumplir la ley en su totalidad y así cumplir su parte en el pacto, este fue sellado con sangre de animal sacrificado. ¿A qué evento posterior se parece este hecho? Fácil la respuesta, ¿verdad? Bueno, no solo se parece, simboliza el nuevo pacto en Cristo que fue igualmente sellado con la sangre de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Como un cordero, Cristo fue sacrificado, pagó por nuestros pecados, y ese pacto precioso nuevo de que por fe podemos ser salvos y que el Señor nos garantiza la vida eterna, nos sella con su Espíritu Santo y nos da la esperanza de la vida eterna en seguridad. Ese pacto también fue sellado con sangre, pero no con la sangre de ningún cordero animal, ni con la sangre de ninguno de nosotros, con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que no se trató de cumplir nuestro pacto haciendo una religión, cumpliendo religiones, cumpliendo dogmas, dando dinero. Nada de estas cosas. Fue a través de la fe en Jesucristo, creyendo en Él. El Señor sella este pacto con la sangre del Señor para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Por su gracia. Bendito sea el Señor. Éxodo 24, 15 al 17. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Así que los hijos de Israel, los que no pudieron acercarse mucho, pudieron ver sobre el monte Sinaí aquella gloria. Dice que fue como un fuego abrasador en la cumbre del monte, así como un volcán, yo diría algo maravilloso, algo tremendo, y el pueblo de Dios pudo ver aquello, de lejos, pero lo pudo ver. Pregunta 10. En el versículo 15 vemos que Moisés subió al monte para buscar la ley de Dios escrita para el pueblo. ¿Tendremos nosotros también algo que hacer con la palabra de Dios que tenemos? Así que, con referencia a la palabra, Moisés tuvo que subir, traerla, entregarla al pueblo. ¿Qué tendremos que hacer nosotros con la palabra de Dios? Sin ser Moisés. Bueno, lo primero que hacer es buscarla en oración para meditarla y vivirla. No tenemos que subir a ningún monte ahora, porque ya está escrita, la tenemos en nuestras casas, tenemos en un libro editado, escrito en blanco y negro. Tenemos que ir a ella y vivirla en obediencia, meditarla en oración. Pero también hacer lo que hizo Moisés, que fue compartirla con el pueblo. Tenemos que compartir la verdad del Evangelio, que está en la palabra también de Dios. Ya no se trata del Pentateuco, lógicamente, del Antiguo Testamento, de una ley. Se trata del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Eso es palabra de Dios y tenemos que compartirla. Así que sí tenemos algo que hacer. Buscarla para nuestra vida y compartirla con otros. Buscarla en oración para vivirla. Y no se puede vivirla sin entenderla. Y no se puede entenderla sin leerla, sin meditarla. Así que todo esto es lo que debemos hacer. Ahora, como ya vimos ahí en esta historia, el pueblo conoció la apariencia de Dios al contemplarla con sus ojos y vio aquel fuego, aquella cosa maravillosa. ¿Cómo podremos ahora nosotros conocer la gloria de Dios? ¿Se puede? Bueno, no la vamos a ver con estos ojos así físicamente, pienso yo, como un volcán, como un fuego sobre una nube, pero hay cosas que sí nuestros ojos pueden ver. Y yo creo que lo primero que vemos de la gloria de Dios es precisamente cuando estamos meditando en la palabra de Dios y le conocemos más íntimamente.
Hermanos, para conocer la persona de Dios hay que meditar su palabra. En la Biblia, lo he dicho muchas veces, no solamente se trata de conocer de Dios, se trata de conocer a Dios, su carácter, su mente, su corazón. Así que la gloria de Dios se puede ver cuando leemos y meditamos la Biblia en el verdadero espíritu, profundamente, no leerla ahí como un papagayo ahí, no, meditarla profundamente. Vemos su gloria, le conocemos más. Pero no solamente así, también a través de la experiencia de la vida cristiana. La gloria de Dios se manifiesta cuando transforma nuestra vida, cuando transforma la vida de alguien, cuando sana a un enfermo, cuando hace un milagro. Cuando vemos una persona que estaba sumergida en vicio, que estaba perdida y el Señor la rescata, que estaba atribulada, que estaba a punto de morir interiormente. Bueno, estaba muerto interiormente por el pecado, pero agonizando emocionalmente hablando. Y cuando le hablamos de Cristo, esa persona es transformada. El poder del Señor le da paz. Usted no ve la gloria de Dios ahí, yo la veo, usted la puede ver también. En las maravillas que el Señor sigue haciendo. No hace falta ver esa montaña llena de fuego. Ojalá lo hubiéramos visto. Bueno, quizá la veamos otra vez en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que yo creo que está cerca. Yo creo que está cerca. Así que sí podemos ver a Dios y glorificar a Dios porque le vemos en las cosas que hace. El Señor sigue obrando. Ese mismo Dios que hizo aquellas cosas es el mismo Dios nuestro. Amén. Entonces, ¿estará correcta esta afirmación? No tuve que estar allí para saber que mi Dios es glorioso. Lo he podido comprobar en mi vida. Yo creo que todos los que están escuchando aquí puedan decir ahí donde están, amén, a esta frase. Es más que correcta. Para ver la gloria de Dios no tuve que estar allí. La vi en mi vida cuando Él me transformó, cuando Él me dio esperanza, cuando Él me dio vida eterna. La veo cada día en mi vida cuando Él me da consuelo, me da paz en medio de cualquier circunstancia. En mi cuerpo lo pude ver cuando sanó una enfermedad. En mi vida la pude ver cuando arregló cosas que nadie podía arreglar. Dios lo hizo. Y podemos dar gloria a Dios por eso. La última pregunta, en el versículo 17 se describe la apariencia de la gloria de Dios, de Jehová, como un fuego abrasador. ¿Cómo describiríamos la gloria de Dios en estos momentos basados en la experiencia que hemos tenido con Él? ¿Qué nombre glorioso tú le darías a tu Dios por lo que has visto? Quizás no sea el Dios del fuego abrasador encima de una montaña, pero ¿cómo tú le dirías a Dios? ¿Se lo puedes decir? Yo puedo decir, Dios glorioso que perdona a pecadores como yo. Dios glorioso que me ama al punto de tener esa paciencia conmigo. Cada vez que hago algo incorrecto y voy sinceramente a Dios, Él me perdona, gloria a Dios. Dios glorioso y paciente que me recibe. Dios glorioso y milagroso que me ha sanado. Dios glorioso y que se ha revelado en su palabra y lo he podido descubrir una vez más cada día que voy a su palabra gloriosa. Tú puedes decirlo ahí también. ¿En qué Dios es glorioso para ti? ¿Cómo tú das la gloria a Dios por las maravillas que Él hace, que ha hecho y que seguirá haciendo? Yo creo que algo tremendo ya para concluir este devocional bíblico, que estamos mirando en todo este proceso del Éxodo, es cómo es que la persona de Jesucristo, como el Evangelio, como la vida cristiana está presente. Y eso es algo que transcurre a través de toda la Biblia. Una vez más, la palabra de Dios nos lleva a entender que Dios tiene un plan que ya tenía desde el principio en su Hijo Cristo para nuestra redención. Cuando Él, como un Cordero de Dios, cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir, Él perfecto lo hizo por nosotros y a través de la fe somos perdonados. Dios me les bendiga, hermanos. Espero que también haya sido de bendición para ustedes seguir meditando y profundizando en el Éxodo del pueblo de Israel. Seguiremos la próxima semana. Creo que ya nos vamos a salir del libro de Éxodo, pero seguimos en esta etapa del pueblo de Israel que se aplica tanto en nuestras vidas. Dios les bendiga.